acá. Ah, ya, ya. Este pedacito vamos a volver a explicar, ¿ya? Sí, este pedacito lo vamos a volver a explicar. Wow, en acá, estos son los criterios que vamos a utilizar para determinar la materialidad, ¿ya? Voy a volver a explicar este pedacito. Puede manejarse un porcentaje, un 5% sobre el total del activo. En aquí ya vemos para qué tipo de empresas es. Pueden ser para empresas que tienen resultados netos que son pequeños en comparación con sus activos o ingresos totales. O sea, que una empresa tenga una utilidad, no sé, de 10,000, de 20,000 y sus ingresos son, no sé, 10 millones, 20 millones. ¿Por qué puede tener utilidades tan bajas? Puede ser porque ha comprado muchos activos ese año, puede ser porque tiene muchos gastos, es una empresa comercial y sus ingresos son tan altos, pero sus gastos igual son altos. Puede ser que tenga muchos activos como una empresa de construcción y este tipo de empresas de construcción invierten mucho, o sea, eh, ejecutan muchos recursos y generalmente tienen pérdidas los primeros años y después de eso, los siguientes años van generando utilidades. Va variando dependiendo del tipo de empresa. ¿Cuándo más podemos utilizar el porcentaje sobre el activo? Para empresas industriales de petróleo y gas en desarrollo, o sea, para empresas en las que están empezando a trabajar en este rubro y como son los primeros años, estas empresas van a generar pérdidas porque tienen que buscar el petróleo y esto no va a ser que van a encontrar el petróleo en una gestión de una gestión a otra. Durante el proceso de prospección, durante el proceso de búsqueda del petróleo, obviamente van a haber muchos riesgos de que no encuentren. Va a haber lugares en los que van a buscar y van a ser muy pocas las reservas, etcétera. O sea, el riesgo es muy alto y estos primeros años es muy bajo el retorno, muy bajo el ingreso. ¿Cuándo podemos aplicar el porcentaje sobre el patrimonio? 1% sobre el patrimonio. Generalmente se aplicaría esto para empresas que están empezando en etapa de organización, ¿no? Cuando no hay antecedentes de la empresa. ¿Por qué? Cuando nosotros revisamos estados financieros de una empresa que recién está empezando a funcionar, hay un tema. En acá no hay estado de resultados, no hay ingresos, no hay gastos. Entonces, un buen criterio, como recién está empezando a funcionar este tipo de empresas, sus activos y sus pasivos tampoco están bien, no están consolidados. ¿Cuál es la cuenta más confiable en este caso? Empresas que recién están empezando a trabajar, el patrimonio, el rubro más confiable. Luego de esto, no pueden tener, o no podemos hacer la auditoría de una empresa y no tenemos información de la empresa de gestiones anteriores. No sabemos cuánto ha sido su ingreso, su gasto, las gestiones anteriores. ¿No ve? Como no tenemos esa información, entonces podemos basarnos en el patrimonio. Luego de esto, cuando utilizamos un porcentaje sobre la utilidad antes de impuestos, sobre la utilidad bruta, cuando la empresa tiene gastos de puesta en marcha, cuando tiene gastos de reorganización, o sea, cuando la empresa se está volviendo a organizar, cuando existen partidas inusuales como una previsión para cuentas incobrables o previsión para obsolescencia de existencias. Podemos utilizar otras guías, un 5% sobre los ingresos totales. Cuando aplicamos esto, ¿cuándo podemos aplicar el porcentaje sobre ingresos totales? Para organizaciones sin fines de lucro, por ejemplo. Ahí podemos utilizar este criterio, ¿no? Es una ONG y podemos utilizar este criterio de 5% sobre los ingresos totales. O los gastos totales, ¿cuándo podemos aplicar este criterio de los gastos totales? Cuando la empresa no presenta ingresos, o sea, cuando la empresa no tiene ingresos o sus ingresos son muy bajos, puede ser que sus ingresos propios o lo que genera la empresa o la entidad es muy bajo y su mayor cantidad de ingresos puede venir de fondos, de subsidios, pueden venir de donaciones, pueden venir de transferencias. Su mayor ingreso, su mayor fuente de ingreso es un subsidio, una donación, una transferencia. Entonces, vamos a basarnos en esto, en cuánto estás recibiendo, ¿no? O que estás recibiendo más dinero por transferencias, más dinero por subsidios. Esos serían los criterios que podemos manejar para calcular la materialidad. Luego de esto, chicos, para el cálculo de la materialidad, podemos manejar un rango. Este rango, de un 1 al 10%, que es generalmente lo que se maneja, lo más normal es un 5%, es el margen de error que vamos a permitirnos. Es el margen de error. O sea, ¿qué significa esto? En esta hojita, chicos, le estoy mostrando porcentajes ya establecidos, pero esos porcentajes los pueden establecer ustedes de acuerdo a su criterio, de acuerdo a lo que a ustedes les parezca más adecuado. ¿Qué significa esto? Acá yo voy a cambiar esto. En lugar de decir 5%, voy a poner 1%. ¿Qué pasa si yo pongo un 1%? Aquí voy a multiplicar ya no por el 5, voy a multiplicar por 1.
ya no sale 66 millones, ya sale 13 millones. Mi margen de maniobra, mi margen de error. ¿Qué significa esto? ¿Hasta cuánto voy a tolerar para que mi opinión sea limpia? Ya no va a ser hasta 13 millones, hasta 60 millones, va a ser hasta 13 millones. Eso significa que la empresa tiene menos margen de error, o sea, tiene que haber menor cantidad de observaciones de errores significativos. ¿Por qué? Porque si es que ya superan, que los 13 millones ya es un importe bajo, ya superan estos 13 millones, entonces mi opinión ya no va a ser limpia, va a ser calificada, etc. Aquí ya no voy a tener en cuenta 80 millones, van a ser, no sé, 20 millones, por decir. Para eso me sirve la materialidad. Eso va a tener impacto directo en mi opinión. ¿No ve? Mi materialidad es el margen de tolerancia que yo le doy, el margen de error que yo le doy. Ya hemos visto con el 1%. ¿Qué pasa si yo manejo no un 1%, un 10%? Es lo que yo estoy diciendo, decidiendo. En acá ya no va a ser 1%, va a ser 10%. ¿Cuánto es mi margen? 130 millones. Entonces, en acá ya no va a ser 13 millones, van a ser 130 millones. Y para una opinión calificada no va a ser 130, serán 150 millones. 150 millones. Entonces, se dan cuenta que si nosotros cambiamos el criterio de la materialidad, eso afecta directamente en los errores que podemos permitir a la empresa. Mientras más alto sea este porcentaje, obviamente va a haber un mayor margen de tolerancia, un mayor margen de error. Pero mientras más bajo sea el porcentaje, va a ser menor el margen de error, ¿no ve? Para nuestra opinión. Por eso generalmente eso varía dependiendo del criterio del auditor. El auditor puede decir es un 5%, pero puede parecer muy alto. Entonces prefiero que no sea un 5, que sea un 3%, un 2%. Puede parecer muy bajo, entonces voy a aumentar, que no sea un 5%, puede que sea un 7, un 10%. ¿Eso quién lo decide? Eso lo decide el auditor. ¿Por qué? Porque el auditor va a decidir cuál va a ser su margen para ellos tener que dar una opinión limpia, para que ellos puedan dar una opinión limpia. Entonces, de esa forma, chicos, es como nosotros, de esa forma nos sirve este criterio. El porcentaje, como les digo una vez más, aunque ya, si bien cierto, estoy repitiendo esto un poco, de manera, un poco bastante, estoy repitiendo, eh, lo estoy repitiendo ya un poco. Entonces, para que lo tengamos bien, para que no se nos olvide, ¿no ve? Que el criterio en acá va a ser, el margen va a ser, o el criterio que vamos a establecer va a ser por decisión del auditor. Y ese criterio, si se dan cuenta, va a tener impacto directo en la opinión. ¿Por qué? Porque ese importe, ese porcentaje que vamos a manejar, va a afectar. Eso es lo que nosotros, los errores que vamos a permitir que tenga la empresa o que vamos a encontrar. ¿No ven? Ese es el margen. Y este margen es en todos los estados financieros, a nivel de todos los estados financieros. O sea, en todas las cuentas que voy a revisar de los estados financieros, no tiene que superar esto. Luego de esto tengo acá la opinión limpia, se me entiende el tema de la opinión. Y ahí tenemos los 4 casos. Y aquí está. ¿No? Y acá tenemos lo que es, en el primer caso, el balance general. ¿Cuál es la tareita? Como les digo una vez más, del balance general ustedes me van a buscar, van a poder calcular las fórmulas que puedan aplicar. Como tenemos acá balance general en el caso 1, vamos a utilizar este, ¿no? Sobre el activo. El 5% es referencial, ustedes pueden cambiar eso, pueden utilizar 1%, 10%, ya depende de qué es lo que les parezca mejor. En el balance general también tenemos patrimonio, ¿no ve? En el patrimonio igual podemos calcular esto. Luego de esto, en este primer caso no tenemos estado de resultados en el primer PDF. Entonces, ahí no vamos a hacer ya ese cálculo. Pero en el segundo PDF solamente tenemos estado de resultados. En acá ya vamos a utilizar estos criterios, ¿no ve? Obviamente, ahí yo les estoy explicando cuándo pueden utilizar esas fórmulas. Pero eso no significa que, ¿cómo les digo? Y eso ustedes lo van a poder aplicar ya cuando se les presente algún caso en el que les pidan aplicar que les pidan hacer una auditoría, ustedes ya van a tener alguna idea de qué fórmula pueden utilizar para calcular su materialidad, porque cada empresa es diferente, cada empresa es un mundo, y van a tratar de ustedes de relacionar la empresa que están auditando y van a tratar de darle, aplicar algún caso para utilizar alguna fórmula, porque va a ser bien diferente utilizar. Es bien diferente que utilicen el activo, muy diferente que utilicen el patrimonio, es diferente que utilicen ingresos, muy diferente que utilicen
gastos. Para este tercer caso, esta partita, esto no lo sé compartir, ¿no? Aquí estamos. Aquí está. Para el primer caso tienen el balance general. Yo lo estaba viendo solito. Para el primer caso tienen el balance general y ahí van a aplicar las fórmulas que incluyan cuentas de balance general. Para el segundo caso tienen estado de resultados, igual las que apliquen estado de resultados. Para el tercer caso, en acá, chicos, les repito una vez más, pueden buscar desde la página 40, no, desde la página estado de margen bruto, tum, 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 44. Sí, desde la página 44. Ah, no, página 45. Desde la página 45, ahí tienen ustedes el estado de resultados y acá tienen más abajito el estado del balance general, ¿no? Y en el último caso, en acá van a trabajar con las últimas gestiones, obviamente, y en acá tienen el activo, tienen el balance general y también tienen estado de resultados. Para este último caso solamente van a trabajar con los totales y de ahí van a calcular con las fórmulas que tenemos en esta parte, ¿no? Las fórmulas. Entonces, Licenciado, ¿sí? para determinar la materialidad, ¿se puede aplicar dos guías con el fin de llegar a un monto? Ah, ya, ya. Pueden aplicar ustedes diferentes criterios. Como les digo, para el cálculo de la materialidad, estas guías que les estoy presentando son generales, ¿no? Ustedes pueden aplicar diferentes guías y pueden utilizar la que más les parezca, la que les parezca más apropiada, más adecuada. Ustedes van a aplicar en sus prácticas, van a utilizar todas las guías que puedan aplicar, ¿no ve? Si pueden aplicar las 5 guías, o sea, las 4 guías, aplican las 4, si es que tienen todos los estados financieros completos. Si no pueden aplicar las 4, aplican las que puedan aplicar. Ahora, para el área profesional, obvio, si ustedes pueden aplicar las que ustedes les parezca conveniente, las que ustedes consideran, pueden aplicar más de una, pueden utilizar 2, 3, y en base a las que ustedes aplican, pueden decidir cuál les parece más adecuada para la empresa que están auditando. Y obviamente acá les estoy presentando, como les digo, guías generales. Existen muchas más y ustedes pueden investigar eso si ya tienen mayor interés. Eh, Otro tipo de cálculos para la materialidad. Existen otro tipo de guías con otro tipo de cálculos que ya se aplican ya en otro tipo de empresas. Puede ser a nivel internacional, se aplica también otro tipo de parámetros. Y eso ya lo pueden aplicar ustedes dependiendo, como les digo, ya dependiendo de su criterio, ustedes ya van a decidir cuál es el que les convence más o menos. ¿Cuál es el que les convence más? ¿No? Estas, por si acaso, no son las únicas, existen muchas más. Y ustedes, si investigan un poco más a fondo, van a poder encontrar que existen otro tipo de fórmulas. Y yo les recomendaría que busquen también para que a ustedes les sirva, ¿no? Al momento de querer aplicar algún tipo de fórmula. Dice, pero entonces en el caso práctico, en el ejercicio, solo tendríamos que aplicar una guía por cada caso, ¿verdad? Ah, ya, ya. En el caso práctico, yo les estoy pidiendo que apliquen todas las guías que se puedan aplicar. En este caso, por ejemplo, a ver, lo voy a compartir otra vez. En este caso, por ejemplo, nueva función, aquí está. Porque, por ejemplo, en el balance general, cuando usted habla sobre la guía para calcular la materialidad del patrimonio, se dice que no se cuenta con estados financieros. Ah, ya, ya. En este caso, en el primer caso tienen patrimonio. Entonces van a poder aplicar el patrimonio. También tienen activo, igual van a poder aplicar activo. Lo que no tienen en el primer caso ya son estados de resultados, solamente balance general, ¿no ve? Entonces en acá no van a poder aplicar lo que es sobre ingresos antes de impuestos, utilidad antes de impuestos, y no van a poder aplicar sobre ingresos totales o gastos totales porque no hay estado de resultados. En el segundo caso, aquí sí tienen recursos corrientes que son los ingresos y tienen gastos. Entonces van a poder aplicar acá lo que son las fórmulas de la utilidad antes de impuestos y de los ingresos totales y gastos totales. Sí van a poder aplicar. En este segundo caso, ¿qué no van a poder aplicar? No tienen aquí activo y no tienen patrimonio. Entonces esas cuentas no las van a poder aplicar. En este tercer caso, acá sí está completo. En el tercer caso tienen estado de resultados, tienen ingresos, tienen gastos y también tienen estación de balance general, tienen activo y también tienen patrimonio. En el cuarto caso, igual está todo completo. Tienen balance general, ¿dónde está? Aquí está. Tienen balance general y también tienen estado de resultados. Entonces, como tienen esa información,
Ustedes lo que van a hacer, ya tienen toda la información. En el tercer caso y en el cuarto caso van a poder aplicar todas las fórmulas. En el primer caso y en el segundo caso solamente van a poder aplicar 2 fórmulas o 3 fórmulas, cuando mucho. Y eso sería, chicos, la práctica para el siguiente, para el viernes, el día del examen, ¿no? Para que me lo envíen hasta el viernes, el día del examen. Si tienen alguna duda, me escriben nomás, no tengan problema. Y bueno, chicos, con eso quedaríamos el día de hoy. Está bien, ¿no? No quedan más dudas respecto de la práctica, ¿no, chicos? No, Liz, estoy. Ah, ya, súper. Entonces, cualquier duda que tengan, como les digo, me hacen conocer y vamos a sacar tiempito para poderles responder. Quedando eso claro, entonces nos despedimos y nos vemos el día viernes. La siguiente, nuestra última semana de clases, vamos a avanzar papeles de trabajo. Muy bien, chicos. Se cuidan. Gracias, Licen. Chao, chao.